En el quirófano todos lo veían como un dios intocable, hasta que un temblor en sus manos reveló la fragilidad del cirujano más célebre de España, y lo que nadie imaginaba es que su salvación vendría de la mujer que él jamás había mirado dos veces. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El olor metálico de la sangre y el antiséptico era el perfume con el que el doctor Alejandro Vargas se sentía más vivo, el aroma inconfundible del control absoluto de la vida y la muerte obedeciendo al dictado de su bisturí. Era el dios indiscutible de aquel quirófano, una deidad vestida de verde estéril cuyas manos, famosas en toda España, podían reparar los corazones más destrozados. Pero hoy, algo en el aire de su templo era diferente. Una disonancia casi imperceptible en la sinfonía perfectamente afinada de monitores y respiradores. Bajo la luz blanca y omnisciente de la lámpara quirúrgica, su mano, esa extensión de su voluntad que había redibujado las fronteras de la cirugía cardiovascular, vaciló. Fue un temblor infinitesimal, un microsegundo de traición muscular que nadie en su experimentado equipo pareció notar. Todos absortos en la danza precisa y rutinaria de la intervención a corazón abierto. Nadie, excepto Elena García, desde su puesto como enfermera jefe, un rol que la convertía en la directora de orquesta, silenciosa de aquel ballet de vida o muerte, sus ojos no se perdían detalle. Vio la minúscula gota de sudor que se desprendió de la frente de Alejandro, un punto salino y brillante que trazó un surco anómalo en el rostro habitualmente impasible del cirujano más célebre del Hospital Metropolitano de la capital. El monitor cardíaco del paciente continuaba su pitido rítmico y estable, una prueba de la maestría de Vargas, pero el ritmo de la propia respiración del doctor se quebró por un instante, un jadeo ahogado que fue absorbido por el zumbido de la maquinaria. Antes de que su imponente figura pudiera ceder, antes de que el mito se desplomara sobre el suelo de baldosas inmaculadas, la mano firme y serena de Elena ya estaba en su codo, un ancla discreta en su océano de caos incipiente. «Doctor Vargas, su presión», susurró ella, su voz un murmullo bajo y calmado, un bote salvavidas de profesionalidad en la tormenta que se agitaba dentro de él. Quizá debería tomar un segundo. Por primera vez en los 4 años que llevaban trabajando en el mismo espacio confinado, Alejandro no la vio como una parte más del mobiliario humano, una sombra eficiente que anticipaba sus necesidades, sino como la única fuerza que en ese preciso instante impedía que su universo entero se hiciera añicos. Sus ojos se encontraron y en la profundidad de las pupilas de Elena, él no vio deferencia ni miedo, sino una competencia tranquila que reflejaba, para su horror, la imagen de su propia fragilidad. Alejandro se recompuso con la misma velocidad con la que había flaqueado, atribuyendo el vaído a una noche de insomnio y a las 3 cirugías consecutivas que llevaba encadenadas desde el amanecer. «Estoy perfectamente, enfermera. Alcánceme la sutura de prolene 6-0», ordenó con una voz que, aunque un poco más grave de lo habitual, no admitía réplica. El resto de la operación transcurrió sin incidentes, sus manos recuperando esa precisión mecánica y milimétrica que le había ganado el apodo de «el relojero» entre los residentes. Sin embargo, una vez que el pecho del paciente estuvo cerrado y el último campo estéril fue retirado, una sensación gélida se instaló en el fondo de su estómago. En la soledad de su suntuoso despacho, con vistas panorámicas al Paseo de la Castellana, se despojó de la bata con una violencia contenida. Se miró en el reflejo del gran ventanal, observando la figura alta y atlética que le devolvía la mirada, la fachada de éxito y poder que había construido con tanto esmero.
Era Alejandro Vargas, heredero de una fortuna industrial y por méritos propios, el cirujano cardiovascular más joven en dirigir un departamento en la historia del Metropolitano. La debilidad no figuraba en su vocabulario ni en su biología. El episodio del quirófano había sido una anomalía, un fallo insignificante en el sistema. Se sirvió un whisky solo, el líquido ambarino quemando su garganta, e intentó borrar de su mente la imagen de los ojos de la enfermera García, esa mirada serena que había parecido ver directamente a través de su armadura. Elena se llamaba. Sí, Elena García. La recordaba ahora. Una presencia constante pero silenciosa, siempre eficiente, siempre un paso por delante, pero fundamentalmente invisible para él hasta ese humillante instante. Se sentía irritado, no por el mareo, sino por haber sido visto en un momento de vulnerabilidad por alguien a quien consideraba una subordinada sin rostro. Esa noche, el silencio de su apartamento en el Sino de Sintosí, corazón del barrio de Salamanca, un espacio minimalista y frío, decorado con más arte contemporáneo que calidez humana, le pareció más opresivo que nunca. Sobre la mesita de noche de mármol, el reloj de pulso de su padre, un Patek Philippe que había dejado de usar el día que enfermó, parecía una reliquia de un tiempo que se agotaba, un recordatorio de la pérdida que lo había empujado a obsesionarse con el control hasta el punto de deshumanizarse. El universo, sin embargo, tiene una manera irónica de derribar los muros que los hombres construyen para protegerse. Un par de semanas después de aquel incidente, mientras la memoria del temblor en su mano comenzaba a desvanecerse bajo la tiranía de su agenda, el suelo se abrió bajo sus pies, y esta vez no hubo una mano discreta para sostenerlo. Sucedió en la soledad de su hogar, lejos de las miradas de colegas y subordinados, lo cual fue un pequeño y amargo consuelo. Un cansancio profundo, mucho más que físico, se había apoderado de él en los últimos días, una fatiga que ni el sueño ni la cafeína podían mitigar. Lo atribuía al estrés, a la presión constante de su puesto. Pero esa noche, mientras revisaba unos informes médicos, una oleada de vértigo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Las letras en la página se disolvieron en un borrón ininteligible. Las paredes de su salón parecieron ondular, y una frialdad glacial le recorrió las extremidades. Se aferró al borde de su escritorio de caoba, su respiración convirtiéndose en un silbido agudo, mientras un dolor punzante le estallaba detrás de los ojos. Se desplomó sobre la alfombra persa, el hombre que dictaba el ritmo de los corazones ajenos, escuchando impotente cómo el suyo martilleaba de forma errática y desesperada contra sus costillas. Cuando recuperó la conciencia, el primer rostro que vio fue el de su colega y amigo, el doctor Mateo Morales, jefe de hematología, cuya expresión grave borró cualquier esperanza de que aquello fuera un simple episodio de agotamiento. Lo que siguió fue una cascada de pruebas, análisis y biopsias, un viaje humillante por el otro lado del sistema sanitario que él gobernaba. Se convirtió en un paciente más, un conjunto de síntomas en un historial médico, su cuerpo un territorio extraño que ahora era explorado y analizado por otros. El diagnóstico llegó como una sentencia, pronunciado con la compasión clínica de Morales. Un síndrome mielodisplásico de alto riesgo. Su médula ósea, la fábrica de su vida, estaba fallando. Las síntosis células que debía producir se estaban volviendo defectuosas y la enfermedad avanzaba con una velocidad agresiva. La única cura, la única opción, era un trasplante de médula ósea. La noticia lo devastó, no solo por la amenaza a su vida, sino por la aniquilación total de su identidad. El control que había sido el pilar de su existencia se había evaporado.
dejándolo a merced del azar genético y la generosidad de un extraño. El miedo, una emoción que había mantenido encerrada bajo capas de arrogancia y trabajo durante años, emergió con una ferocidad paralizante. Era el mismo miedo que había visto en los ojos de su padre durante sus últimos meses. Un terror a la impotencia que Alejandro se había jurado a sí mismo no experimentar jamás. De repente, su inmensa fortuna no servía de nada. No podía comprar una médula compatible. Su prestigio profesional era inútil. No podía operar su propia salvación. Comenzó la búsqueda frenética de un donante. Sus familiares más cercanos fueron descartados uno por uno, sus perfiles genéticos cercanos, pero no lo suficientemente idénticos. La base de datos nacional e internacional de donantes arrojó un resultado desolador: 0 compatibilidades. Cada llamada de Mateo Morales con un resultado negativo era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Se aisló en su apartamento, que ahora se sentía menos como una fortaleza y más como una lujosa celda. Dejó de ir al hospital, delegando sus responsabilidades con excusas vagas sobre un necesario descanso. El reloj de su padre sobre la mesita de noche parecía burlarse de él, sus manecillas detenidas marcando la hora exacta en que su propio tiempo había comenzado a agotarse. Pasaba las noches en vela, recorriendo mentalmente cada decisión de su vida, cada puente que había quemado con su ambición, cada persona a la que había tratado con displicencia, preguntándose si el universo le estaba cobrando una deuda kármica. La arrogancia se desprendió de él como una piel muerta, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y aterradora que no sabía cómo manejar. Fue en una tarde gris y lluviosa, cuando la desesperación había alcanzado su punto más álgido, que Mateo Morales se presentó en su apartamento sin avisar. Su rostro no era el del portador de malas noticias, sino que mostraba una mezcla de cautela, asombro y una pizca de incomodidad. «Alejandro, hemos hecho algo un poco heterodoxo», comenzó Mateo, sentándose en el borde de uno de los carísimos sofás de diseño. «Con la aprobación del Comité de Bioética y dada la urgencia de tu caso, hemos realizado una campaña de compatibilidad voluntaria y anónima entre el personal del hospital. Era una posibilidad entre 1.000.000, pero se detuvo, y el silencio que llenó la habitación fue más tenso que cualquier emergencia en un quirófano. Alejandro contuvo la respiración, sin atreverse a albergar una esperanza que pudiera ser destrozada de nuevo. «¿Y bien?», logró articular, su voz ronca por el desuso. Mateo lo miró fijamente, como si midiera el impacto de sus próximas palabras. «Hemos encontrado a alguien, un donante, no solo compatible, sino una compatibilidad de 10 sobre 10, un espejo genético. Es algo que casi nunca vemos fuera de hermanos de sangre». Una oleada de alivio tan intensa que casi lo hizo llorar recorrió el cuerpo de Alejandro. Era real. Había una oportunidad. «Gracias a Dios». «¿Quién es? ¿Alguien del equipo de cirugía? ¿Quizá de cardiología?» «Quiero agradecérselo personalmente, por supuesto. Le deberé la vida». Mateo desvió la mirada por un instante, un gesto que no pasó desapercibido para el agudo instinto de diagnóstico de Alejandro. «Ahí está la complicación, amigo. La persona es la jefa de enfermeras de tu propio departamento. Se llama Elena García». El nombre impactó a Alejandro como un desfibrilador a máxima potencia. Elena García, la mujer de la mirada serena, la sombra eficiente que había presenciado su momento de debilidad, la empleada a la que apenas había dirigido la palabra si no era para dar una orden. De entre los miles de empleados del hospital, de entre los millones de personas en el mundo, su salvación residía en el cuerpo de la única persona que lo había visto caer del pedestal. La ironía era tan cruel, tan poética, que solo pudo dejar escapar una risa hueca y amarga que resonó en el silencio de su jaula de oro.
mientras Alejandro Vargas se enfrentaba a la paradoja de su destino en su lujoso apartamento del barrio de Salamanca. La vida de 1905. Elena García seguía su curso habitual en un modesto pero acogedor piso en el vibrante y multicultural barrio de Lavapiés. Su mundo era un universo aparte del de él, uno medido no en logros profesionales y saldos bancarios, sino en dosis de medicación y pequeñas victorias diarias contra la enfermedad. Su apartamento, lleno de libros, plantas y el aroma constante de tila, era el santuario que compartía con su hermana menor, Lucía, una joven de 22 años cuya risa era tan brillante como frágil. Era su salud. Lucía padecía una forma agresiva de lupus que requería un tratamiento experimental y costosísimo, un gasto que consumía la mayor parte del sueldo de Elena y la mantenía en un estado de perpetua ansiedad financiera. Cada turno extra, cada hora de más en el hospital, era un paso más para asegurar que a Lucía no le faltara nada. Era esta responsabilidad, este amor incondicional, la verdadera fuerza motriz de Elena. Su legendaria calma bajo presión no era una cualidad innata, sino una habilidad forjada en el fuego de innumerables emergencias domésticas, de noches en vela controlando fiebres y consolando dolores que ningún analgésico podía aliviar. Su deseo más profundo no era el reconocimiento profesional, sino la simple y llana estabilidad que le permitiera cuidar de su hermana sin el miedo constante a que una factura imprevista derrumbara su precario equilibrio. En su uniforme, sobre el bolsillo del pecho, siempre llevaba un pequeño broche con forma de girasol, un regalo de su Lucía, que simbolizaba la esperanza y la tenacidad de buscar la luz, incluso en los días más oscuros. Aquella tarde, mientras ayudaba a su hermana con su medicación, recibió la llamada del doctor Morales. La noticia de que era compatible con el doctor Vargas la dejó en un silencio atónito. Su primer pensamiento no fue de orgullo ni de compasión, sino un cálculo frío y rápido de los riesgos. Una donación de médula ósea era un procedimiento invasivo, requería anestesia, tiempo de recuperación, tiempo que no podía permitirse perder, dinero que no podía permitirse no ganar. Y luego estaba el propio doctor Vargas, un hombre cuya arrogancia era tan legendaria como su habilidad quirúrgica. Un jefe que la había tratado con una indiferencia tan cortés como insultante durante años. ¿Por qué debería ella arriesgar su salud y su estabilidad por él? Pero entonces miró a Lucía, que la observaba con curiosidad desde el sofá, y la respuesta se hizo dolorosamente clara. Ella entendía, mejor que nadie, lo que significaba depender de la bondad y el sacrificio de otro para seguir viviendo. El encuentro se produjo 2 días después, en una pequeña sala de reuniones anona que olía a desinfectante y a café quemado, un territorio neutral elegido por Mateo Morales para facilitar la conversación más difícil de la vida de Alejandro. Él llegó primero, vestido con un traje impecable que ahora le quedaba ligeramente holgado, su rostro pálido y con ojeras que ni el mejor tejido italiano podía disimular. Se sentó y esperó, sus manos entrelazadas sobre la mesa, sintiéndose tan vulnerable como uno de sus pacientes en la consulta preoperatoria. Cuando Elena entró, puntual como siempre, lo hizo con una serenidad que lo desarmó. No había en ella ni rastro de triunfo, ni de rencor, ni siquiera de lástima. Vestía su uniforme de enfermera, su armadura profesional, y en sus ojos solo había una evaluación tranquila y metódica de la situación. Se sentó frente a él, manteniendo una distancia, respetuosa pero firme. Fue él quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro. Señorita García, Elena, sé que el doctor Morales ya ha hablado con usted. No sé qué decir. Gracias. Parece una palabra ridículamente pequeña para lo que le estoy pidiendo.
Elena lo observó durante un largo momento, su mirada recorriendo su rostro, notando los signos de la enfermedad que su ojo clínico no podía ignorar. «Doctor Vargas», comenzó ella, su tono tan profesional como si estuvieran discutiendo el plan de cuidados de un paciente. «Entiendo la gravedad de su situación y como profesional de la salud, mi instinto es ayudar». Un atisbo de esperanza se encendió en el pecho de Alejandro, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Sin embargo, esto no es un procedimiento rutinario. Hay riesgos para mí, físicos, por supuesto, pero también profesionales. La dinámica de poder entre nosotros es complicada. Usted es mi jefe de departamento. La percepción de una transacción así podría ser desastrosa para mi carrera, para mi reputación». Alejandro asintió derrotado. «Por supuesto, lo entiendo. Haré lo que sea. Le firmaré cualquier documento, le ofreceré una compensación económica generosa, lo que usted...» «No», lo interrumpió ella, su voz cortante por primera vez. «No quiero su dinero, doctor. Eso sería ilegal y éticamente monstruoso. Convertiría un acto de humanidad en una transacción comercial, y no voy a participar en eso». El rechazo de su oferta económica lo dejó sin palabras, despojado de la última herramienta de poder que creía poseer. Se quedó mirándola, viendo por primera vez no a la enfermera, sino a la mujer. Una mujer con una integridad de acero, cuyos principios no estaban en venta. Vio la fatiga en sus ojos, una fatiga profunda que no era producto de la falta de sueño, sino del peso de responsabilidades que él ni siquiera podía empezar a imaginar. Por primera vez, sintió una punzada de genuina curiosidad por la vida que llevaba aquella mujer fuera de las paredes del hospital. Se dio cuenta de que nunca se lo había preguntado, nunca se había interesado. Para él, ella había sido una función, no una persona. La vergüenza lo inundó, un calor que le subió por el cuello, más intenso que cualquier fiebre. Mientras él se perdía en su propia autoevaluación, Elena continuaba con su análisis metódico, su mente procesando todas las variables como una supercomputadora. Pensó en Lucía, en las facturas, en el miedo, pero también pensó en su juramento profesional y en la simple decencia humana. La decisión que tomó en ese momento no fue un acto de sumisión ni de sacrificio ciego. Fue una elección consciente, un acto de poder. Se dio cuenta de que por primera vez las tornas habían girado. Él la necesitaba a ella. Su vida dependía de su decisión. Este conocimiento no la llenó de un deseo de venganza, sino de una claridad absoluta sobre lo que debía hacer para protegerse a sí misma y a su hermana. Tras un silencio que pareció durar una eternidad, Elena juntó las manos sobre la mesa, un gesto que denotaba una resolución inquebrantable. Miró a Alejandro directamente a los ojos, su mirada firme, sin rastro de la deferencia que solía mostrarle. En ese instante, dejó de ser la enfermera invisible y se convirtió en la arquitecta de su supervivencia. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila pero cargada con el peso de una decisión irrevocable. Una voz que cambiaría el curso de sus dos vidas para siempre. «Doctor Vargas», dijo, cada palabra cuidadosamente elegida. «Acepto ser su donante, lo haré, pero no será bajo sus términos, ni siquiera bajo los del hospital, será bajo los míos, y tengo una condición». La palabra condición flotó en el aire viciado de la sala de reuniones y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Vargas se sintió completamente despojado de cualquier poder. Asintió lentamente, su mirada fija en la de Elena, una invitación silenciosa para que ella dictara las reglas del juego que definiría su futuro. Ella, a su vez, no vaciló. Su postura era la de una profesional exponiendo un plan de tratamiento, no la de una subordinada negociando con su superior. Primero, comenzó, su voz un modelo de claridad y firmeza. «Mi identidad como donante
Debe permanecer en el más estricto y absoluto anonimato. Para el resto del hospital, para el mundo, seré la donante X, una entrada anónima en el registro nacional. Solo usted y el doctor Morales conocerán la verdad. Nadie más, ni su familia, ni sus amigos, ni, desde luego, nadie de nuestro departamento. Hizo una pausa, asegurándose de que él comprendía el peso de aquella primera cláusula. Segundo, no habrá ninguna compensación de ningún tipo, ni ahora ni nunca, ni dinero, ni regalos, ni favores profesionales. No quiero una promoción, no quiero un trato preferente. Este acto no puede estar manchado por la más mínima sospecha de coerción o comercio. Debe ser, y será registrado, como un acto de pura y simple donación altruista. ¿Entendido? Alejandro, que había pasado toda su vida creyendo que todo tenía un precio, sintió una oleada de admiración que eclipsó su desesperación. «Entendido», respondió, su voz apenas un susurro. «Y tercero», concluyó Elena, «cualquier interacción que necesitemos tener desde este momento hasta que todo termine deberá tener una justificación clínica plausible. Si necesitamos hablar, será en su despacho bajo el pretexto de una consulta sobre la gestión de la unidad. Si nos cruzamos en el ala de hematología, será porque estoy consultando el historial de un paciente. Viviremos bajo una fachada de normalidad profesional. No podemos permitirnos un solo desliz, un solo rumor». Al terminar de hablar, un silencio solemne se instaló entre ellos. Alejandro no sintió alivio, sino el peso de un profundo respeto por la mujer que tenía delante. Ella no solo le estaba ofreciendo la vida, sino que lo estaba haciendo con una inteligencia, una dignidad y una previsión que lo dejaban sin palabras. Se estaba protegiendo a sí misma, pero también lo estaba protegiendo a él de su propia imprudencia, de un escándalo que podría destruir a ambos. «Acepto», dijo finalmente, y en esa única palabra había un contrato más vinculante que cualquier documento legal. «Acepto todas sus condiciones, Elena. Gracias». Por primera vez, pronunció su nombre sin que sonara como una orden, sino como el reconocimiento de una igual. Así comenzó el periodo más extraño de sus vidas, una danza secreta de encuentros clandestinos a plena vista. Las semanas previas al trasplante estuvieron marcadas por una serie de pruebas y extracciones de sangre que Elena debía realizarse. Cada una de estas citas se convirtió en un pequeño acto de teatro. Se encontraban en las frías y asépticas salas del ala de hematología, rodeados de otros pacientes y personal sanitario, y representaban sus papeles a la perfección. Él era el doctor Vargas, el eminente jefe de cirugía, mostrando un interés profesional por el caso de un donante anónimo. Ella era la enfermera García, eficiente y discreta, colaborando con el protocolo. Pero bajo la superficie de aquella profesionalidad, algo comenzó a cambiar. Durante una de las extracciones, Alejandro, que había manejado miles de agujas en su carrera, se encontró mirando hacia otro lado, una tensión inusual en su mandíbula. Elena, preparando su brazo con un algodón empapado en alcohol, notó su rigidez. «¿Nervioso, doctor?», preguntó con un atisbo de humor seco en su voz. Él soltó una risa corta y forzada. «Es ridículo, lo sé. Supongo que es más fácil sostener el bisturí que ofrecer el brazo. La perspectiva lo cambia todo», replicó ella mientras insertaba la aguja, con una destreza que él, como cirujano, no pudo dejar de admirar. Apenas sintió el pinchazo, mientras la sangre de ella llenaba el vial, un líquido vital que pronto se convertiría en su propia salvación. Sus miradas se cruzaron. En ese instante, la barrera de sus roles se disolvió, y fueron simplemente un hombre asustado y una mujer valiente, unidos por una aguja y un destino compartido. El respeto que él sentía por ella comenzó a transformarse en una admiración genuina, no solo por su sacrificio, sino por la calma y la fortaleza con la que manejaba cada situación.
Él, que había pasado su vida exigiendo la perfección de los demás, se encontró por primera vez admirando la perfección silenciosa de alguien a quien nunca se había molestado en observar. La aproximación forzada por las circunstancias continuó abriendo pequeñas grietas en la armadura de Alejandro. En otra ocasión, un retraso en el laboratorio los obligó a esperar juntos en una desolada sala de espera durante casi una hora. El silencio inicial, cargado de la incomodidad de su extraña relación, dio paso a una conversación vacilante. Fue él quien dio el primer paso hacia un territorio más personal, su curiosidad finalmente más fuerte que su orgullo. Sus ojos se fijaron en el pequeño broche de girasol que ella siempre llevaba en su uniforme. «Ese broche», dijo en voz baja, como si temiera romper algún protocolo no escrito. «Nunca se lo quita. Debe de ser importante». Elena instintivamente llevó una mano a la pequeña joya de esmalte, sus dedos rozando los pétalos amarillos. Una suave sonrisa, la primera que él le veía dedicar, iluminó su rostro. «Fue un regalo», respondió, su mirada perdiéndose por un momento en el recuerdo. «De mi hermana, Lucía. Dice que soy como un girasol, que siempre intento buscar la luz». No entró en detalles sobre la enfermedad de Lucía, pero el afecto en su voz al pronunciar su nombre pintó un cuadro vívido en la mente de Alejandro. De repente, Elena García dejó de ser una entidad bidimensional definida por su uniforme. Se convirtió en una mujer con una vida, con lazos, con un amor tan profundo que la impulsaba a buscar la luz incluso en la oscuridad de un hospital. Él, que no tenía a nadie a quien llamar su sol, sintió una punzada de algo que se parecía mucho a la envidia, pero que también estaba teñido de una profunda y naciente ternura. Empezó a comprender que la fuerza de Elena no provenía de la ausencia de miedo o debilidad, sino de la presencia abrumadora de un propósito que iba más allá de sí misma. Se dio cuenta de que mientras él había pasado su vida construyendo un legado de logros profesionales, ella había estado construyendo algo infinitamente más valioso, un santuario de amor y cuidados para alguien a quien amaba. Mientras el pacto secreto entre Alejandro y Elena se fortalecía en la intimidad de las salas de espera y las consultas encubiertas, otras fuerzas dentro del hospital comenzaban a moverse, impulsadas por la ambición y la sospecha. La doctora Isabel Serrano, jefa del Departamento de Cirugía Plástica y una de las figuras más influyentes del Comité de Ética del hospital, nunca había ocultado su deseo de ocupar el puesto de Alejandro. Era una mujer brillante y estratégica, cuya sonrisa encantadora ocultaba una mente tan afilada y peligrosa como un bisturí de obsidiana. La prolongada y misteriosa ausencia de Alejandro Vargas, el hombre que consideraba el trabajo como su única religión, había activado todas sus alarmas. No creía en la historia oficial de un agotamiento severo. Alejandro no se agotaba. Se consumía y se regeneraba en el fuego de su propia ambición. Durante una reunión del Consejo de Dirección, Isabel dejó caer su primer dardo envenenado. «Espero que Alejandro se recupere pronto», dijo con un tono de falsa preocupación que no engañó a nadie, aunque su ausencia prolongada nos obliga a considerar planes de contingencia para la dirección de un departamento tan crucial. La estabilidad es primordial. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, sembraron la primera semilla de la duda sobre la capacidad de Alejandro para seguir al mando. Sus ojos, siempre alerta, comenzaron a observar, a recopilar pequeños detalles, a conectar puntos que otros pasaban por alto. Notó las frecuentes visitas de Elena García al ala de hematología, algo inusual para una enfermera jefe de cardiología. Vio la discreción con la que el doctor Morales manejaba todo lo relacionado con el caso Vargas. Isabel Serrano no sabía qué estaba pasando,
pero su instinto le decía que la debilidad de su rival presentaba una oportunidad, y ella era una experta en explotar las oportunidades hasta sus últimas consecuencias. La noche antes de los procedimientos de donación y trasplante, el miedo que Alejandro había mantenido a raya finalmente rompió todas sus defensas. Confinado en una habitación de aislamiento para preparar su cuerpo con una primera ronda de quimioterapia, se sintió más solo y vulnerable que nunca. Las paredes blancas y estériles de la habitación parecían encogerse a su alrededor, y el único sonido era el goteo constante del suero intravenoso, un metrónomo que marcaba el tiempo hacia un futuro incierto. Incapaz de soportar el peso de su propio terror, hizo algo que nunca habría imaginado. Cogió el teléfono del hospital y marcó el busca de Elena. Cuando ella respondió, su voz tranquila y profesional al otro lado de la línea fue un bálsamo para su alma atormentada. Él comenzó con un pretexto, una pregunta técnica sobre el protocolo, pero su fachada se desmoronó rápidamente. «Elena», dijo, su voz quebrándose, «tengo miedo». La confesión quedó suspendida en el aire, una admisión de una fragilidad que había negado toda su vida. «No le temo a la muerte, no exactamente. He lidiado con ella todos los días de mi carrera. A lo que le temo es a la impotencia, a convertirme en un cuerpo inerte en una cama, dependiente de las máquinas, de la piedad de otros. Así murió mi padre. Lo vi desvanecerse, perdiendo el control de todo, y me juré que eso nunca me pasaría a mí». Su confesión fue un torrente, la liberación de un pavor que lo había perseguido durante años y que había moldeado su personalidad arrogante como una armadura. Esperaba una respuesta compasiva pero clínica, unas palabras de ánimo ensayadas. Pero la respuesta de Elena fue algo mucho más profundo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y por un momento Alejandro temió haberla asustado, haber cruzado una línea invisible en su delicado acuerdo. Pero cuando Elena habló, su voz estaba teñida de una empatía que solo podía nacer de una experiencia compartida. «El control es una ilusión, doctor. Creemos que lo tenemos, nos aferramos a él, pero es como intentar sujetar el agua con las manos». Hizo una pausa, y Alejandro pudo oír el suave murmullo de la vida de su apartamento al fondo. Lo aprendes de la forma más dura. Lo aprendes cuando la vida de la persona que más amas en el mundo depende de un tratamiento que puede dejar de funcionar mañana, de un cuerpo que decide rebelarse sin previo aviso. Mi hermana, Lucía, ella me enseñó esa lección. Luchamos cada día, y en esa lucha he aprendido que la verdadera fuerza no está en no caer, sino en saber que alguien te ayudará a levantarte. No está en el control, sino en la confianza. Sus palabras no eran un consuelo vacío, eran un trozo de su propia alma, una verdad forjada en su propia batalla personal. Por primera vez, Alejandro no se sintió como un jefe hablando con una empleada, ni como un paciente hablando con una enfermera. Se sintieron como dos personas, dos almas unidas por el miedo a la pérdida, encontrando consuelo en la vulnerabilidad del otro. «Mañana no estarás solo, Alejandro», dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez, un gesto de intimidad que selló su conexión. «Estaremos juntos en esto». Cuando colgaron, la soledad en la habitación de Alejandro no había desaparecido, pero ya no era aterradora. Estaba llena de la presencia de la esperanza, una esperanza que tenía nombre y apellidos: Elena García. El día del trasplante transcurrió en una extraña dualidad de dolor y esperanza. En un quirófano del ala de cirugía ambulatoria, Elena fue sometida al procedimiento de aspiración de médula ósea. Mientras la anestesia la sumía en la inconsciencia, su último pensamiento fue para su hermana Lucía y para el hombre cuya vida dependía de lo que estaba a punto de dar. El dolor al despertar fue agudo y profundo.
una molestia sorda en la parte baja de la espalda que le recordaba el sacrificio físico que acababa de hacer. Se sentía agotada, vaciada, pero también invadida por una profunda sensación de paz. Había cumplido su promesa. Mientras tanto, unas plantas más arriba, en la unidad de trasplantes, Alejandro recibía el regalo de Elena. La médula ósea procesada y filtrada le fue transfundida en una bolsa de color rojizo que parecía demasiado simple, demasiado mundana, para contener el milagro de una segunda oportunidad. No hubo un momento dramático, solo el goteo silencioso y constante del suero que introducía en su torrente sanguíneo las células madre que reconstruirían su sistema inmunológico desde cero. Durante el lento proceso, cerró los ojos y no pensó en la ciencia ni en la medicina, sino en Elena. Pensó en su calma, en su fuerza silenciosa, en su broche de girasol. Sintió una gratitud tan inmensa, tan abrumadora, que se convirtió en un dolor físico en su pecho, un eco del dolor que ella debía estar sintiendo en ese mismo momento por él. Las reglas de su pacto le prohibían ir a verla, enviarle flores, hacer cualquier gesto que pudiera delatarlos. Esta separación forzada era una tortura, una barrera cruel que le impedía expresar la emoción más poderosa que había sentido en su vida. Solo podía esperar y confiar en que ella supiera de alguna manera que una parte de él le pertenecería para siempre. La meticulosa estrategia de Isabel Serrano, mientras tanto, estaba a punto de dar sus frutos. Su posición en el comité de ética le daba acceso a ciertos niveles de información, pero su verdadero talento residía en su habilidad para tejer una narrativa a partir de fragmentos de datos aparentemente inconexos y del inagotable flujo de cotilleos del hospital. Confirmó que Alejandro Vargas había sido ingresado oficialmente para un trasplante de médula de un donante no emparentado y anónimo. Ese mismo día, su red de informantes le comunicó que la enfermera jefe Elena García había sido sometida a un procedimiento hematológico menor en régimen de cirugía de día y que había iniciado una baja médica de 2 semanas. Para cualquiera, serían 2 hechos sin relación. Para la mente suspicaz y ambiciosa de Isabel, las piezas del rompecabezas encajaron con un clic audible y siniestro. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado flagrante. La estricta política de anonimato del hospital, diseñada para proteger a los donantes, se convirtió en la cortina de humo perfecta para lo que ella empezó a construir en su mente como un caso de coerción y abuso de poder sin precedentes. Un jefe de departamento, desesperado por salvar su vida, obligando a una subordinada a someterse a un procedimiento peligroso. La narrativa era escandalosa, explosiva y, sobre todo, increíblemente útil para sus propios fines. No necesitaba pruebas concluyentes, solo la semilla de la duda. Armada con esta teoría, que pulió hasta convertirla en un arma afilada, esperó el momento perfecto para atacar. Un momento en que Alejandro estuviera demasiado débil para defenderse con su arrogancia habitual. Ese momento llegó 3 días después del trasplante. Alejandro flotaba en una neblina de medicación y agotamiento. Su cuerpo dolorido, pero su mente por fin en paz. Los primeros análisis indicaban que las nuevas células estaban comenzando a anidar. Un signo temprano pero esperanzador de que el trasplante estaba funcionando. Dormitaba en su habitación privada, la luz del atardecer tiñendo las paredes de un suave color naranja, cuando el sonido de la puerta al abrirse lo sacó de su letargo. Esperaba ver a Mateo o a una de las enfermeras de la unidad. En su lugar, la figura elegante y perfectamente compuesta de Isabel Serrano se recortó contra la luz del pasillo. Llevaba su impecable bata blanca y una sonrisa que no lograba ocultar la frialdad depredadora de sus ojos. «Alejandro, querido»,
Me alegro de verte con mejor aspecto, arrulló. Su voz una mezcla empalagosa de simpatía y acero. Se acercó a su cama y se sentó en la silla de visitas sin ser invitada, su presencia llenando la habitación con una tensión inmediata y palpable. Él se incorporó con esfuerzo, la alarma comenzando a sonar en su mente confusa. «Isabel, ¿qué haces aquí?» Ella ignoró su pregunta, su sonrisa ampliándose mientras sus ojos lo escudriñaban, evaluando su debilidad. Luego, su expresión se tornó seria, la de una ejecutora a punto de dictar sentencia. Dejó una tableta sobre la mesita de noche, aunque no la encendió. El gesto era pura intimidación. «Tenemos que hablar, Alejandro», dijo, su voz bajando a un susurro conspirador y venenoso. «Tú y yo, el comité de ética, necesitamos hablar de tu relación tan particular y, me temo, tan poco ética con la enfermera García». Las palabras cayeron en el silencio estéril de la habitación, cada sílaba cargada con la amenaza de la destrucción total. La acusación de Isabel Serrano fue una granada de mano lanzada en la estéril quietud de la habitación del hospital. Alejandro, a pesar de la debilidad que anclaba su cuerpo a la cama, sintió una descarga de adrenalina gélida, un instinto protector que se encendió con la ferocidad de un animal acorralado. Su mente, aunque nublada por la medicación, trabajó a una velocidad vertiginosa, buscando una estrategia, una defensa. Intentó recurrir a su antigua arma, la arrogancia. «¿De qué demonios estás hablando, Isabel? ¿Has perdido la cabeza? Es una acusación delirante y difamatoria», espetó, su voz más débil de lo que le hubiera gustado, pero teñida de su antigua autoridad. Isabel, sin embargo, no se inmutó. Estaba preparada para aquella reacción. Mantuvo su sonrisa condescendiente, saboreando su posición de poder. «Oh, Alejandro, por favor, ahórrate el teatro». «No, estoy hablando de comprar una donación. No soy tan burda. Estoy hablando de algo mucho más sutil y, por lo tanto, mucho más perverso. Coerción, influencia indebida». El jefe de departamento, un hombre poderoso y desesperado, y la enfermera subordinada cuya estabilidad laboral depende enteramente de él, el perfecto desequilibrio de poder, la coincidencia de su baja médica con tu trasplante, su acceso a tu información. Tengo suficiente para que el comité de ética inicie una investigación que destrozará tu reputación, incluso si al final te absuelven. El barro siempre deja mancha. Expuso su teoría no como una acusación, sino como un hecho consumado. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para desmoralizarlo. Finalmente, le presentó su ultimátum, envuelto en un falso gesto de misericordia. «Pero te aprecio, Alejandro, por los viejos tiempos. Así que te ofrezco una salida. Dimite, renuncia a tu jefatura alegando motivos de salud. El asunto se olvida, la enfermera no sufre, represalias y todos seguimos adelante. O te enfrentas a una investigación pública que nos salpicará a todos. La elección es tuya». Se levantó, alisando su bata inmaculada, y lo dejó solo en la habitación, el veneno de sus palabras flotando en el aire como esporas tóxicas. El engranaje burocrático del hospital, una vez puesto en marcha por una figura tan influyente como Isabel, se movió con una velocidad y una crueldad implacables. 2 días después, mientras se recuperaba en su apartamento de 1900, lavapiés, sintiendo aún el dolor residual de la donación, Elena recibió un correo electrónico oficial del Departamento de Recursos Humanos. El asunto era aséptico. Notificación de suspensión administrativa. Su corazón se detuvo mientras leía el lenguaje corporativo y frío que le informaba de que estaba suspendida de empleo y sueldo con efecto inmediato, pendiente del resultado de una investigación sobre una posible conducta profesional inapropiada y una grave violación del código ético del hospital. El mundo se le vino abajo.
El suelo bajo sus pies, que siempre había sentido tan sólido gracias a su trabajo y su competencia, se convirtió en arenas movedizas. Su peor pesadilla, la que la había hecho dudar en un principio, se estaba materializando. No era solo la humillación o la injusticia de la acusación, era el terror práctico y paralizante de la supervivencia. Miró hacia el salón, donde Lucía dormitaba en el sofá, ajena a la tormenta que acababa de desatarse. Sin su sueldo, ¿cómo pagaría la próxima tanda de su carísimo tratamiento? ¿Cómo comprarían la comida? ¿Cómo mantendrían aquel pequeño santuario que con tanto esfuerzo había construido? El sistema al que había dedicado su vida, en el que había confiado, la estaba devorando. El broche de girasol en el uniforme que colgaba detrás de la puerta parecía una burla cruel, un símbolo de una esperanza que se sentía repentinamente ingenua y estúpida. Se abrazó a sí misma, temblando, no por el frío, sino por la furia, impotente y el miedo desgarrador que la consumían. La noticia de la suspensión de Elena llegó a oídos de Alejandro a través de Mateo Morales, cuya voz al teléfono estaba cargada de ira y frustración. La suspensión de Alejandro fue casi una formalidad. Ya estaba de baja médica, pero el estigma era el mismo. El aislamiento fue inmediato y brutal. Colegas que antes lo saludaban con reverencia, ahora evitaban su mirada en los pasillos durante sus visitas para el seguimiento post-trasplante. La noticia se había extendido por el hospital como una infección, mutando con cada conversación. En una versión, él era un monstruo sin escrúpulos que había acorralado a una empleada vulnerable. En otra, ella era una trepadora astuta que había visto una oportunidad de oro para chantajear a su jefe enfermo. La verdad, como siempre, era la primera víctima. Elena sufrió el mismo ostracismo. Cuando tuvo que acudir a una de sus revisiones médicas, el ambiente en la planta de hematología fue gélido. Las sonrisas amables de sus compañeras enfermeras fueron reemplazadas por miradas de reojo y susurros que se acallaban bruscamente cuando ella pasaba. Se sentía como una paria, marcada con una letra escarlata invisible. La soledad era una celda, y se dieron cuenta de que, en medio de aquel naufragio profesional y social, solo se tenían el uno al otro. Su pacto de secreto, diseñado para protegerlos, se había convertido en una jaula que les impedía defenderse públicamente sin revelar una verdad que, en el contexto de la investigación, sonaría a una coartada desesperada. La humillación era un veneno lento que amenazaba con destruir no solo sus carreras, sino también la conexión que apenas comenzaba a florecer entre ellos. Desesperado y consumido por la culpa, Alejandro supo que tenía que actuar. Se sentía responsable de haber arrastrado a Elena a su desastre personal. Organizó un encuentro secreto, lejos de las paredes del hospital que ahora se sentían hostiles y llenas de espías. Se citaron en el Parque del Buen Retiro, bajo la sombra de un castaño de Indias, un domingo por la mañana. La normalidad de la escena, familias paseando, niños riendo, el sol filtrándose entre las hojas, contrastaba dolorosamente con la tormenta que ambos llevaban dentro. Alejandro tenía un aspecto mucho más saludable. El color había vuelto a su rostro y la fuerza a su cuerpo. Sin embargo, sus ojos estaban oscurecidos por una angustia que no había tenido ni en los peores momentos de su enfermedad. Se sentaron en un banco, manteniendo una distancia que ninguno de los dos se sentía con derecho a cruzar. «Elena, lo siento tanto», comenzó, su voz ronca de emoción. «Nunca quise esto. Nunca imaginé que la ambición de Isabel pudiera llegar tan lejos. Pero he tomado una decisión». La miró, sus ojos suplicando su comprensión. «Voy a dimitir. Esta tarde redactaré mi carta de renuncia. Les daré exactamente lo que quieren. Asumiré toda la culpa. Diré que te presioné, que me aproveché de mi posición».
Inventaré cualquier historia que sea necesaria. Es la única manera de que tu nombre quede completamente limpio y recuperes tu trabajo de inmediato. Tu carrera y el bienestar de tu hermana son más importantes que mi orgullo. Era su máxima ofrenda, la prueba definitiva de su transformación. Estaba dispuesto a sacrificar su legado, su reputación, todo lo que había construido para salvarla a ella. Era un acto de amor, aunque aún no se atreviera a llamarlo así. Elena escuchó su plan en silencio, su rostro impasible. Cuando terminó de hablar, ella no lloró ni le dio las gracias. En su lugar, una nueva luz se encendió en sus ojos, una llama de indignación y de una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Se giró para mirarlo de frente, su voz tranquila pero vibrante, con una intensidad que lo dejó paralizado. No, dijo simplemente. La palabra fue tan tajante, tan definitiva, que Alejandro parpadeó, confundido. No te atrevas a hacer eso, continuó ella inclinándose hacia él. No te atrevas a convertirte en un mártir por mí. Esto ya no es solo sobre ti o tu reputación, ahora es sobre la mía. ¿No lo entiendes? Si dimites y asumes la culpa, confirmas la narrativa de Isabel. Me conviertes oficialmente en la víctima que ella quiere que sea. La pobre enfermera débil y coaccionada que no tuvo más remedio que ceder. Me robas mi decisión, mi autonomía, mi dignidad. Y eso, Alejandro, no estoy dispuesta a permitirlo. Se levantó del banco, su figura pequeña pero proyectando una sombra inmensa de determinación. No soy una víctima, tomé una decisión como profesional de la salud y como ser humano. Una decisión informada, consciente y compasiva. Y no voy a dejar que nadie, y mucho menos una mujer consumida por la envidia, reescriba mi historia. No vamos a rendirnos, vamos a luchar, juntos. En ese momento, Alejandro comprendió que la mujer que tenía delante ya no era la enfermera invisible que había conocido, era una guerrera. Su decisión de luchar, no por él, sino por sí misma, fue el acto de autoafirmación más valiente que él había presenciado jamás, y en ese instante su admiración, su gratitud y su ternura se fusionaron en un sentimiento abrumador e inequívoco. Estaba profunda y perdidamente enamorado de ella. El campo de batalla elegido fue el Congreso Nacional de Medicina, el evento más prestigioso del calendario médico español, que se celebraba en Madrid ese mismo mes. El destino, con su habitual ironía, había programado a la doctora Isabel Serrano como ponente principal de la sesión plenaria, con una presentación titulada Transparencia y Ética, los nuevos desafíos del liderazgo médico. Era el escenario perfecto para su coronación, el momento en que se presentaría ante sus pares como la guardiana de la moralidad del sector, justo cuando la noticia de la escandalosa investigación en el Metropolitano comenzaba a filtrarse en los círculos de poder. Alejandro estaba entre el público, sentado en una de las últimas filas, un rey en el exilio, observando a la usurpadora en su trono. La presentación de Isabel fue una obra maestra de la manipulación, llena de alusiones veladas e hipotéticos casos de estudio que reflejaban de forma inequívoca la situación de Alejandro y Elena, pintando al líder en crisis como un depredador y a la subordinada como una figura trágica. Cuando terminó, una oleada de aplausos educados recorrió el auditorio. Isabel sonreía, triunfante. Entonces llegó el turno de preguntas. Una mano se alzó en la sección central, firme, serena, inconfundible. Era Elena. Todas las cabezas se giraron para mirarla mientras se dirigía con paso firme hacia uno de los micrófonos del pasillo. Un murmullo recorrió la sala. Muchos la reconocieron como la enfermera en el centro del escándalo. La tensión se hizo tan densa que se podía cortar con un bisturí. Doctora Serrano, una presentación fascinante sobre la ética, comenzó Elena.
su voz clara y sin un ápice de temblor, resonando en los altavoces del inmenso auditorio. He hablado mucho de la teoría. Me gustaría ofrecerle a usted y a esta audiencia un caso práctico. Isabel, desde el escenario, la miró con una mezcla de sorpresa y desdén, intentando desestimarla. Enfermera García, creo que este no es el foro adecuado para discutir asuntos internos del hospital. Pero Elena no se dejó intimidar. Al contrario, doctora, este es el foro perfecto, porque esto ya no es un asunto interno. Es un asunto de ética profesional que nos concierne a todos. Se giró ligeramente, dirigiendo su mirada no solo a Isabel, sino a los cientos de médicos, directores y académicos presentes. Se ha hablado mucho de un jefe que coacciona y de una enfermera victimizada. Permítanme presentarles la verdad. Yo soy esa enfermera y no soy una víctima. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Hace unos meses, mi jefe de departamento, el doctor Alejandro Vargas, fue diagnosticado con una enfermedad mortal que requería un trasplante de médula ósea. Por un azar genético, yo resulté ser la única donante compatible disponible para salvarle la vida. Ante esa situación, tomé una decisión autónoma, informada y voluntaria como la profesional sanitaria que soy, de donar mi médula ósea. No por coacción, sino por compasión. Sacó de su bolso una copia de los resultados de compatibilidad y los sostuvo en alto. La verdadera falta de ética, doctora Serrano, no es salvar una vida. Es manipular la verdad por ambición personal y utilizar las políticas de protección para humillar y destruir a colegas. Usted no ha buscado la verdad, ha buscado el poder, la fuerza de su discurso, la lógica impecable de sus argumentos y la innegable dignidad con la que habló, cambiaron por completo la atmósfera del auditorio. La narrativa de Isabel se hizo añicos. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue atronador. Duró apenas unos segundos, pero en ese lapso, el poder cambió de manos de forma visible y definitiva. Luego, un aplauso solitario comenzó en 1900. La parte de atrás, que rápidamente se convirtió en una ovación atronadora que puso en pie a todo el auditorio. En el escenario, Isabel Serrano estaba pálida, su máscara de superioridad hecha trizas, expuesta y humillada ante la élite de su profesión. Entre el público, el presidente del Comité Nacional de Bioética, un hombre de inquebrantable reputación, sacó su teléfono e hizo una llamada. La resolución fue rápida y contundente. La investigación contra Alejandro y Elena fue desestimada esa misma tarde. En su lugar se abrió un expediente disciplinario por conducta maliciosa y difamación contra la doctora Serrano, que acabaría costándole su puesto y su prestigio. Más tarde, en el bullicioso vestíbulo del centro de convenciones, mientras la gente se arremolinaba para felicitar a Elena, Alejandro finalmente logró abrirse paso hasta ella. No había palabras para expresar lo que sentía. La miró con una mezcla de asombro, gratitud y un amor tan profundo que le dolía el pecho. «Salvaste mi vida». «En un quirófano», Elena dijo, su voz ahogada por la emoción, importándole poco quién pudiera oírlo. «Pero lo que has hecho hoy has salvado mi alma». Ella le sonrió, una sonrisa genuina y radiante, y por primera vez, en público, tomó su mano. El contacto fue eléctrico, una promesa de un futuro que acababan de ganar juntos. 6 meses después, el sol de una primavera temprana bañaba el Parque del Retiro. Alejandro y Elena paseaban de la mano, la facilidad y la ternura entre ellos, hablando de una intimidad que se había consolidado lejos de la crisis. Se dirigían a un banco junto al estanque donde Lucía los esperaba. El nuevo tratamiento que Alejandro había ayudado a conseguir a través de los canales adecuados y para el cual había contribuido anónimamente a un fondo de pacientes, estaba funcionando de maravilla. La hermana de Elena
Tenía un brillo saludable en los ojos y una energía que no había tenido en años. He presentado mi dimisión como jefe de cirugía cardiovascular, anunció Alejandro de repente con calma. Elena lo miró, sorprendida, pero él le apretó la mano. No como un castigo, sino como una elección. Me di cuenta de que pasé demasiado tiempo intentando controlar la muerte en lugar de celebrar la vida. Le explicó que el hospital, en un intento por enmendar el daño causado, había aprobado su propuesta para crear la Fundación Metropolitano para Donantes, una organización dedicada a dar apoyo logístico, financiero y psicológico a donantes y sus familias. Voy a presidirla, dijo, pero no puedo hacerlo solo. Miró a Elena, sus ojos llenos de una seriedad juguetona. El puesto de directora ejecutiva está vacante. Requiere a alguien con una integridad inquebrantable, una compasión infinita y la capacidad de poner en su sitio a un presidente ocasionalmente arrogante. ¿Conoces a alguien así? Elena rió, una risa cristalina y feliz que se mezcló con el sonido de las hojas de los árboles. Puede que se me ocurra a alguien, respondió. Se inclinaron el uno hacia el otro, y su beso fue una promesa silenciosa, la conclusión perfecta de una historia que había comenzado con un temblor de debilidad y había florecido en la más inesperada y poderosa de las fortalezas, la de dos personas que se habían encontrado y salvado mutuamente en la más profunda de las vulnerabilidades.